Hoy yo quiero compartir con ustedes una verdad que Dios puso en mi corazón tan importante en ese día, que realmente estuvo toda la semana en mi corazón, y quiero tomar los próximos minutos antes de que salgamos afuera, gracias muchachos, a celebrar y a compartir para que veamos esta verdad juntos. Así que si usted puede, haga algo, vaya al libro de 1 Corintios capítulo 10, capítulo 1, y vamos a estar esta semana y la próxima semana, algo que Dios puso en mi corazón. Realmente no es un tema, digamos, Día de las Madres, pero es un tema muy importante que debemos hablar, como Dios estuvo hablando. Y segundo, quiero que usted vaya, si tiene su Biblia también, a Primera de Reyes capítulo 3. Ahí vamos a estar el resto de este día. 1 Corintios 1 y Primera de Reyes capítulo 3. Usted se enfoca ahí. Es tan interesante porque las madres son las unificadoras del hogar. Las madres son aquellas que siempre tratan de resolver todas las situaciones que están en los hogares y que si hay complicaciones. Mi esposa le encanta que sus hijos se traten bien, que sus hijos se lleven bien, y ella es una unificadora en esa área. Siempre lo ha sido en nuestras familias, siempre nuestra familia ha querido que los niños se lleven bien, que se traten bien, que se hablen el uno al otro de la manera correcta, y hay un deseo en el corazón de cada madre de ser unificadora de esa manera. Yo sé que cada madre en ese lugar así se siente. De hecho, hablando con mi mamá hace como 6-7 meses atrás, la llamé un día por teléfono: "Ma, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo?". "Bien, pero estoy triste". Digo: "¿Por qué estás triste?". Dice: "No, es que me soñé que tú y tu hermana estaban peleando". Yo: "No, mamá, no estamos peleando, no te preocupes, todo está bien". Pero ya ella, la pobrecita, por un sueño que tuvo, ya estaba mortificada de que estábamos disgustados entre mi hermana y yo. Y la verdad es que ese corazón unificador es un corazón, o es un área unificadora de Dios también, porque Dios desea que las cosas funcionen. Y Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, le hace una pregunta que yo quiero que veamos en las próximas semanas acerca de eso. Y la pregunta es esto: ¿está dividido Cristo? Pablo le hace esa pregunta a ellos, a la iglesia de Corintios, y dice: ¿está dividido Cristo? Yo quiero que usted y yo naveguemos a través de las próximas semanas esa pregunta tan importante. Porque en un día como hoy, y también en una época como hoy, donde hay muchas opciones, donde hay muchas religiones, donde hay muchos conceptos de cómo ver a Dios, la pregunta es hacerse, y Pablo tuvo que hacerla: ¿está dividido Cristo? Qué interesante que Pablo le hace esa pregunta a la iglesia de Corintios. Déjame explicarte cómo era Corintios. Corintios, como todos conocemos, es donde se encuentra Atenas, de donde vienen los Juegos Olímpicos, donde vienen los pensadores. Sócrates y Platón y Aristóteles, todos vienen de esa época de Grecia, de esos lugares donde hay diferentes escuelas de pensamiento, donde existía la política, donde existía el Congreso, donde existía pluricidad, por decir así, variedad de pensamiento, variedad de ver la vida de diferentes modos, y todo el mundo lo veía así. Así que ese concepto lo traen las personas a la iglesia, lo cual es normal. Cuando usted viene a Cristo, trae lo que trae con usted de la sociedad, de sus familias, se lo trae a la iglesia. Así que Pablo tiene que hablar con ellos, porque los de Corintios están evaluando a Cristo de la misma manera que evalúan su sociedad. Bueno, yo soy de la escuela de Platón, y yo soy de la escuela de Sócrates, yo soy de la escuela de aquel, yo soy de la escuela de pensamiento de aquel fulano. Por lo tanto, es lo mismo en la iglesia. Y Pablo le dice: no, calma. ¿Está dividido Cristo? Es decir, hay varias opciones de Jesús. Wow, la unificación de pensamiento cuando hay división es tan importante. Y él lo propone de esa manera. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, Pablo lo dice así. Nos dice a nosotros eso: os ruego, pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo. Así que Pablo es específico acerca de quién y por quién se está hablando. Por el nombre del Señor Jesucristo, dice él, que habléis una misma cosa. Que habléis una misma cosa. Y que no haya entre vosotros, ¿cuál es esa palabra? Divisiones. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Wow, es un tema tan profundo. Es un tema que se habla mucho, la unificación y la unidad. Es un tema que se comenta en todas las iglesias, que se habla de toda manera, porque es un tema tan poderoso la palabra de Dios. Inclusive Jesús, en su última oración por sus discípulos, insiste: Dios, que se amen ellos entre uno al otro, para que así el mundo vea que son de mí. Hay un poder en la unificación. Pero Pablo dice: que no haya entre vosotros, ¿cuál es la palabra una vez más?
divisiones. Y la razón por la que Pablo insiste en eso es porque cada quien estaba cogiendo su lado. La palabra división en griego es la palabra esquisma, que donde sacan en inglés schism, o formas de hacer o pensar o dividir las cosas. Pero la palabra más exacta para esa división es la manera que la Biblia lo explica. Cuando usted lee esa palabra en la Biblia, habla acerca de rotura, cuando algo se rompe. Y es tan interesante que pensemos en eso, porque la rotura, la división, la separación es algo tan doloroso en muchas áreas de nuestra vida, en nuestros hogares. Nadie quiere una división del hogar, nadie quiere una separación, pero hoy día vivimos en tiempos donde se dan esas roturas. Y hay una frase que usted y yo debemos entender, y es esta. Y es que una de las razones por la que hoy día en la sociedad vemos más roturas y separaciones, no solo dentro de las iglesias, en las familias, en diferentes áreas, es por la palabra opciones. ¿Puede decirlo conmigo? Opciones. Opciones. Yo recuerdo, no que yo haya sido pobre, realmente éramos clase media, digamos, pero yo recuerdo que sí teníamos lo que se llamaba el trajecito dominguero. Tal vez usted, como se crió en Estados Unidos, tiene plata y tiene 50 camisas, pero en mis días había el trajecito dominguero, que era una ropa que yo no me ponía ni el lunes, no me la ponía el martes, el miércoles ni te atrevas, el jueves no se podía poner, el viernes si había boda o el sábado, pero si no había celebración especial, la ropita era para el domingo. Y qué interesante que como era la única opción que teníamos, hacíamos todo lo posible por cuidarla. Estaba lavada, estaba planchada, si algo se le salía se acomodaba, porque era la única opción que teníamos. Y cuando hay pocas opciones, usted y yo buscamos la manera de mantener la cosa funcionando, sea como sea. Por eso usted va a Latinoamérica y hay carros que le ponen duct tape, le ponen de todo para que siga corriendo. Porque no hay opción de ir a coger un préstamo a 15% por 6 años y usted lo paga ahí cuando le alcanza. No hay opción. Y como no hay opción, hacen todo lo posible por mantener la unidad de lo que poseen. ¿Qué tal si usted y yo llevamos ese concepto a eso también? Porque si yo solamente tengo una opción y utilizo lo que la palabra llama esquisma o separación, sería distinto, porque sería muy difícil si yo tomo mi camisa y ¿sabe qué? Le hago una rotura. Es muy distinto. Como es la única opción que tengo, nadie aquí se atrevería a hacer eso. Pero como tenemos muchas opciones, dividimos a nuestras familias, dividimos a nuestras iglesias, dividimos nuestros negocios, dividimos nuestras amistades. Jesús dice en Lucas 11:17, mas él, Jesús hablando, conociendo los pensamientos de ellos, de las personas, les dijo: todo reino dividido, roto contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y es por eso que Pablo le hace la pregunta a los corintios y le dice: ¿está Cristo dividido? Es decir, estamos en un mundo donde, como tenemos muchas opciones, tomamos a Cristo y lo ponemos de la manera que yo deseo. Yo no haría eso con mi casa, yo no haría eso con mi persona, con mis amistades. Porque cuando las opciones son limitadas, nadie se atreve a quebrarla. Nadie. No vaya a pensar que el pastor está yendo al gimnasio, está fuerte. Le corté un pedacito antes de que sea más fácil. En el libro de Primera de Reyes tenemos una historia que en los próximos 10-15 minutos quiero que usted me dé su atención. Es una historia que usted conoce, pero quiero que la veamos desde otro punto de vista. Es una historia famosa, es la historia que hizo a Salomón, probablemente el rey más famoso de la historia después de su padre David.
Porque cuando Salomón vino a ser rey, Salomón tomó las riendas del reino luego que su padre había sido el hombre más influyente hasta hoy día. Se llama la ciudad de David, porque él había sido el rey más influyente y más poderoso que tuvo Israel. Nunca hubo antes como David y nunca hubo después de David. Salomón se acercó un poquito más en lo que él hizo que el reino sea extenso. Tuvieron bastante dinero y tuvieron paz en los tiempos de Salomón. Pero fuera de eso, David fue probablemente el hombre que consiguió todo el terreno que tenía Israel, los botines de Israel, trajo el orden de Dios dentro de ellos. David, un hombre poderoso. Así que Salomón tiene que tomar ahora el reino luego de su padre. Imagínense ese trabajo. Y mucha gente estaba dudosa si le creían o no si él podía gobernar. Así que la gente comenzó a hacerse preguntas y dice aquí en Primera de Reyes que vinieron unas mujeres donde él, leamos juntos, Primera de Reyes capítulo 3, yo estoy leyendo la versión internacional, en el versículo 16 dice: tiempo después, 2 prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Ahí mismo, déjeme decirle algo. Yo he sido estudiante de la palabra de Dios desde adolescente. Me he enfocado en estudiarla, en aprenderla. Y usted sabe que yo he leído esa historia muchas veces y nunca hasta ahora noté que ahí decía 2 prostitutas. Siempre lo leía 2 mujeres. Porque a veces uno lee las cosas como ya conoce la historia e ignora los detalles. ¿Sabe qué me deja saber eso a mí? Que Salomón tenía un corazón de justicia. Porque esas mujeres, por ser prostitutas, no tenían derecho de ir hasta la corte del rey. Eran lo más bajo de la sociedad. Sin embargo, el rey le da de su tiempo, porque Dios da de su tiempo para usted y para mí, para ayudarnos en cada área de nuestra vida. Y yo quiero aprender de lo que Salomón hace para poder traer unidad en medio de divisiones, porque Cristo no está dividido, mis hermanos. Y dice que esas 2 mujeres fueron ante el rey. Escuche cómo dice. Una de ellas le dijo: Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz. Y a los 3 días también ella dio a luz. Las madres entienden esto. No había en la casa nadie más que nosotras 2. Versículo 19. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y tomando a mi hijo lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. ¡Wow! Eso es un escándalo, eso es una cosa increíble que algo así suceda. Eso es un dolor. Imagínese usted que usted se acostó con su niño vivo y ahora el niño está muerto. Imagínese que le cambie. Es una tormenta emocional impresionante. Versículo 21. Cuando amaneció me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto. Pero al clarear el día, le observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. Y déjeme decirle, a las madres no hay quien se lo cambie. Las señoras saben cuál es su muchacho. Tal vez los hombres, bueno, a ver si le veo el parecido, pero las señoras saben siempre. Y dice ella: cuando salió la luz me di cuenta, ese muchacho no es mío. Versículo 22. Exclamó la otra mujer: no es cierto, exclamó la otra mujer, el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera, el niño muerto es el tuyo, el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey. Wow, qué locura, qué dolor. Hay 3 observaciones que esta historia me muestra a mí, le muestra a usted, para aprender a sanar las divisiones en nuestra vida. Y la observación número 1 es esa que usted debe saber: es que el dolor emocional y el orgullo son algunas de las razones primordiales de las divisiones. El dolor emocional y el orgullo son algunas de las razones primordiales, por no decir la primordial, de las separaciones y las divisiones. Ahí comienza todo. Donde hay orgullo, hay pelea. Donde hay dolor emocional, hay división. Olvídese de esa cuestión. Y lo que vemos aquí es gente con un dolor emocional profundo, una con un orgullo que no abandona, la otra con un dolor profundo de no saber cuál es la situación, y ambas han tenido que ir ante el juez diciendo: eso hay que resolverlo. Y cuando vemos divisiones en familias, divisiones en iglesias, divisiones en cualquier área de nuestra vida, en los negocios, busque esas 2 razones: el orgullo o el dolor emocional. Y esa observación es tan profunda porque necesitamos investigar esas áreas de nuestra vida para traer solución a lo que está sucediendo. Porque cuando las opciones son pocas, nadie se atreve
a abrirle un hueco a lo que tiene. Nadie se atreve. Y es por eso que muchas veces decimos, ¿sabe qué? ¿Para qué voy a estar luchando con esta mujer? Puedo conseguir a otra. ¿Para qué voy a estar luchando con ese hombre? Mejor hago la vida sola. ¿Para qué voy a estar en esta iglesia? Porque allí me trataron mejor el domingo. El fulano me sentó donde no que me gustaba, o el aquello, lo que sea. La música es muy alta, muchos colores, bla, 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 todo lo demás. Yo sé que el Día de las Madres debí predicar más nice, hombre. Pero las madres saben cómo resolver esa situación. Los padres somos al revés. Cuando los niños están peleando, salgan para el patio y déjenme ver cuál va a ganar, hombre. Aguante, denle ahí, cuál salga. Los hombres no sabemos resolver el problema, le echamos más gasolina a la cuestión, ¿eh? Pero las madres tienen un corazón de resolución y Dios muestra su corazón de resolución en esa misma manera. Porque donde hay orgullo y donde hay dolor emocional, la gente se olvida de las opciones. La gente se olvida y quiere el problema resuelto a su manera. Y mientras ambos estemos gritando, tal y como en ese versículo, no es el mío, no es el tuyo, tú lo mataste, no, el que está vivo el mío, el que está muerto, nunca se resuelve la situación. Nunca se resuelve. Y es por eso que necesitamos investigar qué hay en mi vida, qué me llevó a la división en la cual me encuentro. Y quién sabe qué cosa puede hacer Dios. Pero usted y yo nos encontramos en situaciones de divisiones en nuestra vida, donde muchas veces esa es la raíz de lo que sucede. O hay orgullo o hay dolor emocional que me está llevando a evaluar la situación de una manera completamente distinta. Está conmigo en este día. Y estas ideas tienden a separarnos, sean ideas filosóficas, sean ideas políticas dentro de las familias. Hay familiares que no se hablan porque uno es del PRI, el otro del PAN, el otro de las Águilas, el otro de yo no sé quién de dónde. ¿Cuál es el otro equipo? ¿De las Chivas? Ahí no te hablan a ti, bro. Ya veo que... ¿Quién sabe, hombre, de qué se están hablando? Pero hay familias que se dividen por conceptos que no son de esa manera. Déjame decirle, si hay algo que yo he aprendido y yo lo comparto mucho con ustedes de mis tíos, porque yo lo veo en mi familia, es que hay muchas ideas y pensamientos, pero de alguna manera mi familia siempre busca la manera de unirse. Y eso es algo que yo he aprendido de ellos de una manera tan profunda y lo he llevado en mi corazón como ejemplo familiar, y lo he tratado con mis hijos y con la familia extensa de mi vida también, diciendo siempre hay una manera de que podemos hacer esto. Siempre hay una manera. Y es por eso que inclusive dentro de la iglesia, cuando realmente nos vemos como hermanos y hermanas, hay una manera de sanar las divisiones. Pero mientras yo mantenga mi posición, y si no se hace a mi manera, no se hace, nunca se va a hacer. Nunca se va a hacer. Primera de Reyes continúa ahí 23 al 25. ¿Está conmigo todavía? Dice así: el rey, que tan interesantes, yo creo que usted vea estas dos palabras. El rey deliberó, diciendo, el rey deliberó. Una dice, el niño que estaba vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó. Yo quiero que usted note esas dos palabras. El rey deliberó, entonces ordenó. Lo que sucede muchas veces es que nosotros invertimos la cosa y comenzamos a mandar antes de pensar. ¿Sí o no? Quedó callado porque le picó, porque no. Es así. Sin embargo, vimos aquí en la palabra de Dios que el rey primero pensó en lo que estaba sucediendo y después dio la orden. Después ordenó, tráigame una espada. Y cuando se la trajeron, dijo, partan en dos al niño que está vivo y denle la mitad a una de esta y la otra mitad a aquella. Y las madres hacen eso. ¿Se van a pelear por el pedazo de pan dulce? Me lo como yo. Mis hijos cuando eran pequeños y yo partía una dona, un pan dulce, lo medían. Lo agarraban uno a ver si papá le dio más a una esquinita que al otro. Figúrese usted. Por eso compró una docena. Cómanse el pan entero. La observación número 2 que Salomón nos muestra aquí es esto, y es que él busca la sabiduría de Dios en cada situación. Al deliberar, al hablar acerca de ello y luego al pensar cómo hacerlo,
Salomón está procesando lo que está sucediendo para poder tomar la decisión correcta. Él no se acelera a tomar una decisión, él no hace una decisión a lo loco, él no dice pues entonces el de ella, pues le creo a esta, le creo a la otra, sino que él deliberó pensando y luego tomó la decisión. Nosotros necesitamos de la misma forma buscar la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el ángulo que Dios quiere? ¿Dónde está Dios en medio de eso? ¿Cómo puedo traer el conocimiento y la dirección de Dios a esa área de mi vida, en cualquier área que sea? Y yo entiendo, mis hermanos, que cuando predicamos en generalidades, que no todas las reglas se aplican. A toda regla existe una excepción, y entendemos que esas cosas son reales. No estoy hablando de perfección, pero estoy hablando que en la mayoría de los casos podemos encontrar un camino en el cual Dios nos habla a hacerlo. De hecho, en Romanos, Dios lo dice de esta manera. En Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de quién, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con los que le caen bien. Si depende de ti, vivan en paz con todos. Si depende de ti. Un aplauso a Dios. Es la palabra de Dios. En pocas palabras, la Biblia nos está diciendo: haz tu parte. Haz tu parte. Yo no soy responsable por la reacción de otra persona. Esa no es mi responsabilidad. Yo soy responsable por mi reacción. Por mi reacción. Ahora, también soy responsable por buscar el camino que Dios está trayendo, que Dios quiere dirigirnos. Y eso es súper poderosísimo. ¿Cómo busco yo la unificación en el proceso de lo que Dios puede hacer? Es tan interesante porque si depende de mí, yo debo de buscar esta paz y este proceso. Le cuento, en mi vecindario, en mi calle, esto nos sucedió tal vez, yo creo que el verano pasado nos pasó esto. Se han mudado ya varios niños de la calle donde vivimos, pero hubo un tiempo donde yo diría que vivían cerca de unos 10, 15 niños en la calle nuestra, y todos jugaban, incluyendo los nuestros, eran amiguitos, jugaban afuera. Y donde están los niños va a haber pelea, mis hermanos, va a haber cosas que se dan. Y hoy día a veces los padres somos muy sensibles y se arma un desorden grandísimo por cosas. Pero yo entiendo. En una de esas yo siempre le decía a mi hija: mira, niña, juega con las niñas del barrio, porque los varones a veces son medios pesados, son manos pesadas, y no te metas con los muchachos. Pero mi hija, como tiene hermanos solamente, pues ella se siente muy cómoda jugando con varones porque es lo único que conoce. Y estaban jugando dos de las niñas, las otras niñas estaban al fondo de la calle, y aquí estaban mi hijo Gabriel, 3 de los otros vecinos, y estaban ahí. Y de alguna manera, no sé qué sucedió en la cuestión es que mi hija entra a la casa llena de agua. La echaron agua, no sé qué pasó, y no estaba llorando, pero estaba medio disgustada. Obviamente, para cualquier hombre en esta casa, en esta iglesia que tiene hija, se armó una tercera guerra mundial. ¿Está conmigo? Recojan, se me olvidó que fui pastor, etcétera, ¿verdad? Mi esposa también sale: ¿y qué pasó? Entonces yo digo: ay, Abby, yo te he dicho que no vayas con los varones, que te quede con las niñas. Déjame, vamos a salir afuera. Salgo yo a veces no me meto mucho en esas cosas, porque nada más por la carota que tengo, ya la gente está de una vez a ver qué pasó. Realmente por dentro estoy calmado, pero por fuera parece que voy a matar a alguien, ¿verdad? No es la verdad. Entonces salimos ambos, y los niños salieron corriendo, obviamente, cuando le echaron el agua a la niña. Luego averiguo que la niña también le echó agua al otro, y se armó un desorden. Mi esposa sale, siempre las madres con un corazón de unificación, va a la casa de uno de los niños. Por fin sale el muchacho, dice qué fue lo que pasó, y mi esposa tomó un momento tenso, porque obviamente yo quería hablar con el papá de los otros muchachos, y hey, ¿qué pasa? Y somos todos vecinos. Pero ella dijo algo. Ella dijo: yo quiero enseñarles a ellos cómo tratar a las niñas. Y tomó un momento difícil. No es fácil para nadie, porque veces nos vamos de este vecindario, que ya no le hablen a nadie. Pero tomó un momento para enseñar un principio de Dios. En el futuro, cuando eso suceda, tú puedes hacer dos cosas. Puedes venir a mi casa, tocar la puerta y decir: Abby se está portando mal. O mejor aprende cómo tratar a las niñas. Como hombre no se tratan a las niñas así. Y tomó un momento muy difícil en el vecindario y lo convirtió en una enseñanza de Dios. Y es la razón por la que usted y yo, como cristianos, somos llamados a hacer la paz cuando sea posible. Y puede ser que no hubiese sido posible. Puede ser que el otro vecino hubiese dicho: a mí no me importa tus hijos. Pero gracias a Dios así no sucedió.
Porque la mayoría de personas son comprensibles, mis hermanos. La mayoría de personas, no todo el mundo anda loco, aunque la noticia diga que sí. Está conmigo la noticia. Si usted ve las noticias, piensa que todo el mundo está loco, todo el mundo está disparando, todo el mundo está haciendo todo. Y no es así. La mayoría de personas que yo enfrento tienen un deseo de vivir la vida a la manera de Dios, de hacer las cosas en el orden permisible. Y es por eso que usted y yo como cristianos debemos hacernos la pregunta que Pablo se hizo: ¿está dividido Cristo? Ven, cuando yo eliminé las opciones, cuando mi esposa eliminó las opciones, ¿cuáles las opciones? Discutir con los padres, las opciones. Decirle a ese muchacho 2 o 3 cosas. ¿Cuáles las opciones? Cerrar a mis hijos en la casa, ya no pueden jugar afuera. Pero cuando yo elimino todas las opciones y busco la de Dios, ya no se hace tan fácil hacerle una rotura a la única opción que tengo. Y es por eso que la Biblia nos llama a buscar la paz en todo lugar cuando sea posible. Observación número 3 y último por hoy. Observación número 3 y último por hoy. Dice así: 1 Reyes capítulo 3, versículo 26 al 27. La verdadera madre, luego que Salomón dijo: partan el muchacho en 2 y denle la mitad a cada uno. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey: por favor, su majestad, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio la otra exclamó: ni para mí ni para ti que lo partan. ¿No encontramos gente que son así en la vida? Es decir, el orgullo, punto número 2, el orgullo, el dolor emocional, el celo, te ciega inclusive para encontrar una opción buena en una situación difícil. Increíble. Salomón trae una solución dura. La verdadera madre del hijo dice: no, mejor pierdo yo y no tú, solamente por el beneficio de otro. Hay una expresión que la pastora Débora nos enseña: si es bueno para Dios y es bueno para mi hermano y es bueno para mí, es una buena solución. Si es bueno para Dios, es bueno para mi hermano, es bueno para mí, es una buena solución. Y eso es tan poderoso nosotros entender. No siempre todo hay que sentirse que lo ganamos siempre, sino saber lo que Dios puede hacer en medio de ello. Eso es tan poderoso, nosotros entender cuál es la obra de Dios en medio de esa situación. ¿Por qué? Porque mire lo que sucede. Versículo 27 dice aquí: entonces el rey ordenó: no lo maten, entréguenle a la primera al niño que está vivo, pues ella es la madre. Wow. Salomón entendió en ese momento la observación número 3 de hoy, última por hoy, es esto: remueve los obstáculos. Cuando yo quito todos los obstáculos que me impiden tomar una decisión correcta, de repente la decisión se hace clara. Cuando yo quito de medio todas las cosas que estoy poniendo, todos los pretextos, todos los peros, de repente la decisión se hace mucho más importante en cada área de mi vida. Cada pretexto que yo pongo es simplemente una opción para yo no hacer lo que realmente dentro de mi corazón sé que se debe hacer. Y es por eso que Pablo tiene que repetirle a la iglesia: oigan, está dividido Cristo. Esa pregunta la hace en el versículo 3 y lo vamos a hablar un poquito más la semana que viene. Pero es Pablo haciendo esa pregunta a cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que Pablo hizo? Pablo hizo: quiten todas las opciones y quédense con la única, y les voy a asegurar que se les va a hacer más fácil no poner un hueco en la opción que tienen. Porque cuando yo elimino todo obstáculo, de repente hay claridad en lo que Dios quiere hacer en mi vida. Le repito el versículo de 1 Corintios 1:10. Y Pablo los dice de esta manera. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está implorando, diciendo: escúcheme por el nombre de Jesús, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque cuando yo elimino las opciones y solamente tengo una, no se hace fácil quebrantar la que tengo. Y es por eso que si yo chequeo mi orgullo, busco la dirección de Dios, elimino los obstáculos que están trayendo problemas en la situación, la solución se aclarará en medio nuestro. Padres, madres, amigos, adolescentes, en ese día, en cualquier situación que te encuentres hoy, Dios tiene una solución. Pero la pregunta que Dios te hace es: ¿está dividido Cristo?
La opción de Cristo no es una división, no es una decisión que yo tomo si me da la gana, si quiero, no es una opción religiosa que hago. Cristo es único, es el único camino, es la única dirección y Dios desea eso, que tengamos una misma mente y un mismo pensamiento hacia lo que Él desea. No dividas tu vida en este día. Si Dios se habló, dé un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén.